El P-40 italiano, se los presento. Algunos dicen que fue el mejor tanque italiano de la Segunda Guerra Mundial. Y voy a aprovechar de dejarles una pregunta que vamos a contestar a lo largo del video. ¿Peleó el P-40 contra los aliados o contra los alemanes? Hay un tecnicismo que aclarar con su nombre. En Italia, al carro de combate se le dice carro armato, pero formalmente el P-26/40 era llamado carro pesante, porque para los italianos era un tanque pesado, no un tanque mediano. Que a un tanque se le clasifique como pesado no tiene que ver con cuánto pesa, sino que, como vimos en este video que estoy dejando arriba, la clasificación depende de la relación en la tríada de hierro, donde se privilegia el blindaje por sobre la movilidad, y además al uso principal que se le confiere, porque se suponía que el P-40 operaría junto a la familia mediana de los carro armato, o sea, los M13, M14 y M15. Ahora les hace sentido lo de la clasificación, ¿cierto? Entonces el tema de Italia es que estaban atrasados tecnológicamente con respecto a otros países. El P-40 era más bien comparable a un Panzer III o un Panzer IV de 1941, pero el P-40 solo apareció recién en el año 1943. El P-40 llegó tarde, porque primero le iban a poner un motor de diésel, el cual no funcionó. Luego probaron con petróleo, gasolina, etcétera, etcétera, forzando a la compañía Ansaldo a rediseñar y por lo tanto retrasar el programa. Y para rematar, la campaña de bombardeo estratégico aliada no era exclusiva a Alemania. Italia también sufrió de ella y seguramente también influyó en el retraso del proyecto, cuyo diseño fue desde 1940 hasta 1943, año en que comenzó su producción en serie. Pero para septiembre de 1943, Italia ya se había rendido. Entonces, ¿el P-40 luchó contra los aliados o los alemanes? Ya, se construyeron aproximadamente 200 P-40, pero la mitad eran funcionales porque el resto no tenían motor. Y ahora sí, veamos al tanque en más detalle usando el modelo 3D de War Thunder para que sea más didáctico. Se darán cuenta que su construcción es en apariencia bastante arcaica. Y es que lo es, porque en vez de ser blindaje soldado o fundido, está remachado. Remachar blindaje era una solución económica, porque era más fácil producir en masa y era más fácil entrenar a los trabajadores a remachar dos placas de metal. El problema es que ya para los años del P-40 se dejó de remachar blindaje porque tiene el problema de debilitar las uniones del blindaje allí donde está remachado. Entonces, a pesar de ser capaz de resistir municiones debido a su grosor, quizás la sola energía cinética sea capaz de dañar estas uniones y causar daño estructural al tanque. No solo eso, existía la posibilidad de que estos remaches salieran disparados a causa de la energía al impacto, convirtiéndolos en metralla, que pudiese dañar a la tripulación dentro del tanque sin necesariamente perforarlo. Y esto no es más que otra evidencia del atraso tecnológico en el diseño de este tanque en particular. Veamos su blindaje en las dimensiones y luego de eso concluir a qué podía resistir. El glacis frontal superior tenía un espesor de 50 milímetros construido a 45 grados para entregar una línea de espesor efectivo de 70 milímetros de RHA, blindaje homogéneo laminado. El glacis frontal inferior se divide en tres placas que tienen esta forma porque la transmisión está ocupando este espacio en el chasis. Está blindado con 50 milímetros de acero a 38 grados, dándole 63 milímetros de espesor efectivo, 45 milímetros a 45 grados en la parte del medio, lo que es curioso, me parece curioso que sea de menor espesor porque esta zona es más probable que sea impactada que la inferior. Pero si lo piensan, cuando se impacta esa zona también se está perforando o se llega a chocar con la propia transmisión,
puede que haya sido quizás un argumento del por qué se utiliza menos espesor en esta parte del blindaje. Yo simplemente estoy teorizando. A mí me parece que debería haber más que en la parte inferior. Y finalmente, la placa que está más angulada, la más plana, que sirve para conectar con el glacis superior, según War Thunder, mide 30 milímetros. Pero esto es un error porque cuando los alemanes los probaron en Kummersdorf, ahí ven la foto, también hay un modelo de madera del Jack Tiger y del Jack Panther, anotaron como que esta placa tenía 25 milímetros de espesor, a los 78 grados, lo que confiere un grosor de 120 milímetros. Los costados del chasis inferior poseen de 40 milímetros de espesor sin angulado, lo que en un arco de 30 grados frontal le entrega 80 milímetros de espesor efectivo, mientras que el lateral superior del chasis tiene un grosor de 45 milímetros angulado a 35 grados vertical. Pero en un ángulo compuesto, es decir, añadiendo este ángulo vertical más un ángulo horizontal, teniendo en cuenta que se estaría atacando al tanque desde el frente hasta 30 grados, este chasis entrega 110 milímetros de espesor o más en el lado lateral. La cara frontal de la torreta tiene un grosor de 50 milímetros a 20 grados. Y fíjense en este detalle. El mantelete y la máscara del cañón son dos partes aparte. Por dentro el mantelete tiene 48 milímetros de espesor. Y es la parte que se mueve junto al cañón cuando éste se eleva, acompañado también de la mira del artillero y la ametralladora coaxial. Y por encima está la máscara que está fija y también mide 48 milímetros de espesor, y por eso tiene estos dos cortes a cada lado, que son los espacios por los que se elevan la mira y la ametralladora coaxial. Entonces esta parte de la torreta posee de más de 100 milímetros de grosor efectivo dependiendo del ángulo de impacto. El costado lateral de la torreta mide 45 milímetros construido a 25 grados, mientras que el techo de la torreta mide 20 milímetros de espesor. El techo del chasis en el compartimento de combate también tiene un grosor de 45 milímetros, y el compartimento de motor propiamente tal tiene un grosor de 15 milímetros, con rejillas utilitarias de acero estructural tapando el acceso al motor. Esto quiere decir que era, por ejemplo, vulnerable a municiones perforantes de calibre 50, ejemplo, aeronave atacando a este tanque, mientras que el piso tiene 14 milímetros de grosor. En general, el P-40 estaba muy bien protegido contra amenazas de los años 40, como por ejemplo el cañón de 2 libras británicos, el 37 milímetros estadounidense y el 45 milímetros soviético. Pero ya para 1942 entraba en servicio el 6 libras, el cual ya tenía chances de derrotarlo a distancias de combate. El cañón de 75 milímetros del Sherman también podía hacerlo a cortas distancias. Y cuando yo digo distancia de combate en la Segunda Guerra Mundial, me refiero 500 metros, más o menos, ¿cierto? Y ya para 1943, a la entrada en servicio, aparecieron los cañones antitanque de 17 libras, 76 milímetros, etc., que no tenían ningún problema en destruirlo a ninguna distancia. Por lo tanto, para el año 1940 a 1942, en efecto, era un tanque muy bien protegido, además de que ellos eliminaron la posición de ametrallador de chasis fortaleciendo la estructura integral del blindaje frontal, cosa que al final igual se compensaba de forma negativa debido a la construcción remachada. En cuanto al armamento principal, tiene un cañón Ansaldo de 75 milímetros de 34 calibres. Los calibres son la longitud. Este cañón es el sucesor de un cañón de campo de artillería que se llamaba Canone da 75 32, modelo 30Z. O sea, cañón de 75. Ese fue mi intento de acento italiano. Lo voy a dejar igual, me da lo mismo. Pero se llamaba cañón de 75 milímetros de 32 calibres modelo 1937.
Este cañón era también en realidad una elongación de un modelo anterior, porque en esos tiempos, y tenemos que tener en cuenta que este cañón era de artillería divisional, o sea, no hay más grande que eso. En ese tiempo los ejércitos europeos ya poseían de artillería divisional de mayor calibre como 105, 100, 127, 155, etcétera, y de mayor alcance. Como dato curioso, algunos de estos cañones fueron utilizados por Perú contra Ecuador en la guerra de 1941. El cañón Ansaldo del P-40 tenía una velocidad de salida de 700 metros por segundo y normalmente podía llevar hasta 75 proyectiles. Su proyectil principal, además del alto explosivo fragmentario, era la granata perforante 75-32, la cual, según fuentes históricas de Capellano en acciones italianas contra el T-34, se dice que era capaz de perforar frontalmente al T-34 desde distancias de 200 a 300 metros. Esta fuente también afirma que pasados los 500 metros era incapaz de perforar al T-34. Otra fuente afirma que era capaz de penetrar frontalmente al Sherman a 500 metros. Ojo que estas afirmaciones toman como base una granata perforante disparada desde un cañón de 32 calibres, como el del M41. Por lo tanto, el de 34 calibres del P40 sería capaz de proezas ligeramente superiores. También tenían la opción de llevar munición EPS M42, que era antitanque alto explosivo, HIT, y estaban las EP italianas, y luego habían proyectiles HIT EPS que tenían una cabeza, una nariz y una espoleta alemana, la cual ayudaron contra impactos más angulados. Hubieron pruebas en Polonia contra tanques soviéticos, y aparentemente estas municiones HIT eran capaces de derrotar el lateral de la torreta de un IS-2, que mide 90 milímetros de grosor. La cuestión es la disponibilidad. Esta munición apareció, según registros, a mitades de 1942 y la versión alemana en 1943. Desconozco cuántas eran capaces de hacer llegar al frente, pero algo me dice, no muchas. Hablemos de la movilidad. Es un tanque que pesa 26 toneladas, pesado para los estándares de los italianos en los años 40. Se necesitaba un motor capaz de producir 300 caballos de fuerza, pero en esa época no existía, y el duopolio de tanques Fiat-Ansaldo no recurrió a la industria aeronáutica para conseguir motores como si lo hicieron los estadounidenses y británicos. Por lo que el diseño de un nuevo motor fue lento, y al final se le montó un motor diésel de 330 caballos de fuerza, generando un máximo de 40 km por hora en carreteras y 25 o menos a campo través. ¿Por qué digo así como 25 o menos? Porque la suspensión es una de ballesta, como la de vagones de tren, sucesoras de diseños anteriores. Esta suspensión es robusta, sí, pero en terreno irregular no podría permitirle al P40 ir a velocidades más altas como si lo lograban suspensiones más modernas como la Christie o barra de torsión. Aún así, la tasa de peso-potencia de 11.53 igual representaba ser lo suficientemente buena a comparación del resto de vehículos italianos. También tenía un rango operativo de 280 kilómetros en carreteras, lo que era bastante decente. Y aquí pueden ver que el motor iba montado en el compartimento trasero y la transmisión adelante. O sea que iba pasando la barra por el suelo y eso igual subía un poco el piso por el cual la tripulación obviamente iba parada, reduciendo un poco más el volumen interno. Esa es una de las condiciones para tener una transmisión adelante y el motor atrás. Este que ven acá es el piñón impulsor que siempre va junto al eje de la transmisión y es igual al diseño de los tanques medianos, como los que están viendo ahora. Quizás habrán notado también algo llamativo en la torreta, y sí, no hay cúpula de comandante. El P40 tiene 4 tripulantes: el conductor, el radiooperador, el cargador y el comandante.
La falta de artillero dedicado requiere que el comandante realice las tareas de artillería al mismo tiempo que sus tareas de comandante, disminuyendo por lo tanto sus capacidades. Además de que no hay una cúpula que le permita tener un punto de ventaja de observación, cualidad que otros vehículos para esa época ya poseen. Pero ambos miembros poseen dos periscopios capaces de girar independientemente, que son estos de acá, lo que compensa un poco la carencia de la cúpula. Además están estos puertos de observación para ver a los costados y atrás, muy parecido por ejemplo a lo que tenía el KV-1. La torreta, al ser para dos personas, resulta tener poco espacio interno, en una época donde ya la mayoría de tanques usaban torretas con 3 tripulantes. ¿Por qué? Porque las ventajas eran simplemente superiores. Al mismo tiempo, la carencia de cúpula y tamaño le permiten al P-40 tener una silueta más pequeña, que incrementa las chances de sobrevivir a una batalla debido a que se convierte en un blanco más pequeño y también menos detectable y más ocultable. El conductor utiliza una escotilla para poder entrar y salir, pero también para poder manejar. Llámese durante la marcha cuando no hay amenazas. Ese sería el método preferido porque cuando está cerrada, el conductor debe usar este recóndito periscopio que a cambio de un poco más de protección de los elementos y del fuego, posee de menor campo visual, dificultando un poco la conducción. Y olvídense de conducirlo de noche. Solo habían 21 P-40 terminados en septiembre de 1943 durante el armisticio, cuando sirvió para la defensa de Roma. Los alemanes continuaron la producción luego del armisticio y se apropiaron de los tanques completados para meterlos en batallones de entrenamiento de Panzer Policía y la 24ª División de Montaña Waffen-SS Karlsjäger. Sirvieron en Rusia antes de su redespliegue en el norte de Italia de 1944 para tareas antipartisanas y en retiradas hacia Austria en marzo de 1945, perdiendo varios P-40 a manos de los Sherman británicos de la 6ª División Blindada. Se usaron cerca de 100 P-40, de entre ellos aproximadamente 40 como emplazamiento estático, al no tener motores en posiciones defensivas como la línea Gustav y la línea Gótica. En servicio italiano, fue empleado por el grupo armado Leoncello de la República Social Italiana, el estado títere de Alemania nazi en Italia. Y como dijo Paolo Crippa, el historiador italiano, el tanque P-40 fue empleado por el grupo Leoncello solamente en los últimos días de la guerra, cuando una parte de Leoncello fue enviado a Milán, donde Mussolini había reubicado su cuartel general, en un intento de volver a Milán en un fuerte desde el que esperar el arribo de los aliados. Los tanques luego fueron empleados solo en tareas de guarnición y nunca combatieron contra los partisanos. Los tanques luego fueron abandonados durante la insurrección del 25 de abril y al menos uno de ellos fue reutilizado esta vez por los partisanos durante el día con un evidente símbolo comunista pintado encima. Estos dos tanques fueron producidos por la fábrica de Vanzetti, una pequeña fábrica que produce blindados bajo licencia durante los últimos periodos de la guerra. Esta historia fue confirmada por el capitán Zuccaro, creador y comandante del grupo Leoncello. Así que ahí lo tienen. El P-40 sirvió en Alemania, sirvió en Italia contra los aliados y luego sirvió para los partisanos italianos, aunque fuese por un muy breve tiempo, ¿cierto? Así que sí, peleó contra los dos. Y eso, el carro pesante P-40 de Ansaldo. Un buen tanque, pero de otra era. Maldecido por los atrasos en su diseño y su producción eventual. Aún así, fue el mejor tanque italiano, si es que eso vale de algo durante la Segunda Guerra Mundial. Agradezco a los que llegaron hasta el final, a los miembros del canal, y si consideran que estos videos valen la pena para transportar esta información a este espacio hispanohablante, los invito a considerar en convertirse en miembros del canal, quienes también obtienen acceso anticipado a los videos antes de que salgan a público, además de participar en encuestas exclusivas. Nos vemos en el siguiente video.